la ONU y con un estimado de 2018, Uruguay es el país con mayor producción de basura electrónica per cápita de América Latina y el Caribe, con cerca de 11,5 kilos anuales por habitante. Y es que muchos de nosotros supongo que es que no sabemos qué hacer para deshacernos de los aparatos. Exactamente. Conociendo esta realidad y aprovechando un hobby personal, un escribano desarrolló CAS Uruguay, un emprendimiento para reacondicionar equipos en desuso o desecharlos de la manera adecuada. Y bueno, vamos a conocer más de qué se trata todo este proyecto y por eso recibimos a Joaquín Kirke, fundador de este proyecto. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por invitarme y por interesarse en este tema que la verdad que cada vez está más de moda. Totalmente. Primero que nada, que nos decían Moto K1, ¿sabes qué es eso? Celular. ¿Qué celular es? ¿Es el ladrillo ese no que sé creíamos? si es el ladrillo, pero sí es un celular bastante viejo. Ajá. Y sí, es una de las cosas que a veces cuando llegan cuesta un poco desecharse porque son tan antiguas, tan viejas que hasta genera un poco de nostalgia. Sí. Pero sí, por lo general llega mucho celular ya en desuso que bueno, va derecho a reciclado directo. Claro. Vos hablás de basura electrónica, ¿no? ¿Todo es basura electrónica? O sea, todo lo que deja de funcionar o yo dejo de usar y lo dejo ahí arrumbado en casa, ¿se considera basura electrónica? Bueno, en principio existen muchas definiciones de lo que sería la basura electrónica, pero básicamente es cualquier elemento que funcione con electricidad que ya terminó su propósito, su uso. Ahí hay un tema, es que mucha gente deja de usar los elementos electrónicos. Igualmente, por más que tengan un segundo uso, que es el caso de este proyecto, ¿no? Es decir, pasa mucho con las computadoras, por ejemplo. La gente cambia mucho la computadora y la vieja ya la deja en un rincón. Para ellos es basura electrónica, pero si se le da su mantenimiento debido, se puede llegar a utilizar nuevamente. Y bueno, ahí no entraría dentro de lo que sería basura electrónica. Claro, es cosas que puedan seguir funcionando y siendo útiles. O sea que dentro de basura electrónica lo que entra es lo que ya no sirve más. Que ya no sirve más, exacto. Lo otro ya es algo que bueno, que con un mantenimiento o con alguna pequeña reparación se puede volver a usar y bueno, vuelve a cobrar vida. Claro. Viste que muchos de los mensajes, y siguen obviamente, nos dicen que en realidad no se contribuye, digamos, a bajar esa cantidad de electrodomésticos en desuso porque arreglarlos cuesta más caro que comprar uno nuevo. ¿Qué nos está pasando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no sucede eso? Sí, tal cual. Es la realidad que pasa. Digo, hoy en día, salvo que tengas conocimientos o alguien que te pueda ayudar a arreglar un aparato, capaz que por miedo incluso a decir, bueno, ya está arreglado, capaz que me dura un poco más, prefiero gastar un poquito más o incluso muchas veces menos y comprarme uno nuevo y el otro al contenedor o bueno, en pocos de los casos se le busca dar ese reciclado. Pero sí, es verdad, la gente capaz que por el tema de consumismo o demás prefiere tener el celular nuevo, por más que incluso el viejo siga andando perfectamente. Pero lo que pasa por ejemplo, es que si vas a arreglar un electrodoméstico, ya solo el hecho de que vayan a verlo, estoy hablando de una heladera, ponerle, ¿no? Ya dentro de que vayan a verlo a tu casa, ya eso te cobran. Ya tiene un costo. Y después te cobran. ¿Por qué empezó todo esto en vos? ¿Empezó por una cuestión de conciencia o empezó por esto de tengo que resolverme yo mismo las cuestiones y los electrodomésticos para que no pagar más de lo que tengo que pagar? Fueron varios factores, por así decirlo, ¿no? Yo desde chiquito me encantaba ver las cosas cómo funcionaban. Es decir, abrir no te voy a decir una computadora cuando tenía... Ay, los juguetes que le traía a los Reyes Magos este chiquilín no duraban 10 minutos. Me acuerdo que los juguetes de control remoto y eso era lo primero que después de la semana ya marchaba y lo desarmaba y bueno, me quería matar. Algo parecía a lo que nos pasaba con Mónica, una invitada que tuvimos la semana pasada, que le apodamos la MacGyver uruguaya, pero te podemos poner a vos en MacGyver uruguayo, que le pasaba eso, que los chiches los desarmaba básicamente. Sí, me pasaba eso y bueno, después obviamente que me empezó a interesar un poco la informática y bueno, una vez que empecé a trabajar haciendo un poco de servicios particulares, ahí empecé a ver, ¿no? Capaz que cambiaba una máquina y bueno, y la otra, ¿qué pasa con la otra? La gente la dejaba archivada o me la daba a veces como decir, bueno, llévatela para que no me moleste y yo la tenía ahí por cuestiones de piezas y demás. Y después llegué a una escuelita que hace cursos de computación, entre otras cosas, y ahí vi que las computadoras que tenían eran muy viejas, eran computadoras de 30 años por lo menos,
y para la gente adulta que la iba a enseñar era un bloqueo eso, porque claro, la computadora no andaba, se trancaba y demás. Y ahí fue la primera vez que yo dije, bueno, a ver, vamos a tratar de buscar computadoras que la gente ya no use y que sean mejores a estas para hacer el recambio. Y bueno, ahí fue que empecé con todo esto y obviamente que también generando una conciencia personal del tema de contaminación de todos estos elementos, ¿no? Claro, porque además tu profesión es otra, vos sos escribano, o sea, Soy nada escribano. tiene que ver... Sí, sí, exacto. Por eso, esta- esto es todo un hobby que me encanta, la parte de electrónica, pero sí, mi profesión no tiene nada que ver con todo esto. Desde septiembre está vigente la Ley de Gestión Integral de Residuos, ¿no? Que categoriza a la basura electrónica como residuos especiales que no se pueden tirar en el contenedor. Explícanos por qué no podemos tirarlo en el contenedor, aunque nos moramos de ganas, porque qué ganas dan, ¿no? Sí. Entra perfecto y pum. Sí, exacto. El artículo 39 de esta ley lo dice lo clasifica como un residuo especial. No dice que son los residuos especiales, sino que dice que ciertos artículos son residuos especiales. Básicamente el motivo principal es la contaminación que generan, ¿tá? Todos estos artículos que se ven en la mesa básicamente están compuestos de dos cosas, un metal y un plástico, ¿tá? Y después un montón de componentes pequeños que contaminan el lugar donde estén. Pasaba mucho antes con los monitores viejos de tubo, Sí, de tubo. que esos eran un problema, igual hasta el día de hoy siguen siendo, por los contaminantes que tiene el mismo tubo dentro de él. Pero básicamente es por eso, por el tema de contaminación que genera en el suelo donde se desechan. Pero pará, ya que justo hablaste de los monitores de tubo, porque hay un montón de gente que todavía sigue teniendo, obviamente, Sí. esta computadora de escritorio con la pantalla de tubo. Si yo tengo una en mi casa que la tengo en desuso, ¿qué hago con ella? Bueno, eso es un gran problema hoy en día, el tema de los monitores. Y te explico por qué. Por ejemplo, en mi caso trato de no tomar monitores. Cuando la gente me llama, una de las principales cosas que tiene son monitores e impresoras, que son las dos cosas más complicadas de reciclar. Es más, cuando yo hablo con la gente y veo que me dicen tengo monitores, bueno, le pido que por favor me diga si funciona o no. En el caso de que funcione, bueno, lo tomo y en el caso es bien gráfico. A la empresa que yo después le doy todos estos elementos, ya cuando ya no tienen ningún uso, tiene un costo que ellos te reciban los monitores y las impresoras. Básicamente un monitor para ir y dejarlo sale 800 pesos. Y el motivo es básicamente porque ellos, por más que reciclen todos los elementos, los monitores y las impresoras no tienen la tecnología para hacerlo acá y lo tienen que enviar afuera del país para reciclarlo. Entonces, eso O tiene sea un que se costo. van contenedores de cosas de acá para afuera, de cosas que no Sí. podemos... Que no se pueden reciclar acá reciclar por la acá. tecnología o por los costos. Y claro, todo eso tiene un costo por artículo que Claro. está implicado en eso, ¿no? ¿Y eso de eso te haces cargo vos? En tema de los monitores, no. Por eso te digo que yo trato de no tomarlo, porque justamente, incluso... Claro, porque ¿sabes lo que le debe pasar? Le debe venir como una culpa espantosa, porque Y sí, si después claro, no lo puede claro. arreglar... El tema de lo que hago, trato es el tema de la intendencia, que también viste que tiene un servicio de recolección, bueno, que traten de hablar con ellos para que lo hagan y bueno, que la intendencia después se haga cargo. Pero claro, yo obviamente que no puedo hacerme ¿Y la cargo. intendencia los manda al exterior? Desconozco qué hace la intendencia con eso, porque la verdad que Hay no. que averiguar eso. no Hay que lo sé. averiguar eso, ¿no? Pero supongo capaz que tienen algún convenio con esta Claro. misma empresa o demás, capaz que asumen los costos. Y con esos monitores que sí funcionan, ¿qué haces? Bueno, ahí básicamente, si bien recibo un amplio margen de artículos en desuso, lo que me especializo más es obviamente que en las computadoras, ¿no? Porque es en lo que sé reparar y lo que puedo reparar. Y bueno, lo que se trata de hacer cuando llega un equipo es ver, ¿funciona o no? Si funciona, tanto sea que funcione como si puede llegar a ser usado de vuelta, se trata de poner a punto y donar a instituciones que lo vayan a necesitar. Y bueno, en el caso de que no, ya, como les comentaba, Lo va llevas a esta empresa para que los reciclen. ¿Y te hace precio esta empresa a veces? En o qué, realidad o no es algo? que me hace precio. Lo que yo coordino con ellos es que una vez que yo tengo un lote relativamente grande, ellos pasan por donde estoy y lo recogen sin costo. Como Y ya les eso doy ya a algo vos te más, sirve. sí, obvio, eso ya me sirve, me hace espacio y demás, entonces no tengo tanto problema con eso. Y esta iniciativa, porque en algún momento esta iniciativa, o sea, está creciendo muchísimo, me imagino, Sí. debe haber muchísima gente que te manda cosas, que te hace ir a buscar cosas Sí, y sí, sí, etcétera. ¿Cómo la pensás a futuro? Y bueno, ese es uno de los temas que tengo que ver este año. Como tú decís, esto está creciendo mucho y esto es algo que lo banco yo sin apoyo de nada. Sí, claro, por Entonces, eso me asombra Sí, todo claro. plata de él. Entonces, lo que tengo que buscar justamente es cómo poder financiar esto, no solo por eso, sino para que crezca y que se pueda hacer un poco de forma más profesional y no tan
amateur como lo hago hoy en día. No tan a una sola persona, digamos, Exacto. ¿no? El trabajo Sí, de sí, una por sola eso, porque persona. digo, quieras o no, todo esto implica un tiempo, un espacio y un costo. Porque por más que hoy en día yo tenga costos de nafta y demás, son costos. ¿Y qué plan tenés? ¿Tenés algún plan con respecto a eso? No sé, Bueno, de presentarte a momento la no. ANI, no sé. De momento no, pero es algo que tengo que hacer este año sí o sí, porque si quiero que esto siga avanzando, tiene que tener alguna cuestión de cómo cubrir esos costos. Y logísticamente, ¿cómo funciona CAS? Bueno, mirá, la gente se contacta conmigo mediante ¿Cómo? las redes sociales, Cuenta de Instagram, Facebook, Facebook. exacto, o al mail. Y bueno, ahí ya empezamos a coordinar. Yo lo que trato de hacer, como te decía, para evitar que los costos sean muy elevados, bueno, hacer una recorrida cada tanto, por lo general los viernes en la tarde, por Montevideo, y tratar de, buscar varias personas que vivan en una zona para ir hacia esa zona, o tratar de hacer un recorrido lo más rápido y ágil que sea por la ciudad y ir levantando esos equipos. O también muchas veces coordino para que me lo traigan a donde estoy. Ajá. ¿Vos dónde estás? ¿En tu casa? Sí, ¿Personal, es un particular? segundo cuarto que tengo en casa y ahí es donde está el taller y ya está. Ojalá, me encantaría tener un lugar donde puedas ir a la gente, pero es así. ¿Y qué pasa porque hay mucha gente que de hecho deja en sus casas, digamos, los teléfonos o las computadoras viejas y demás, porque tiene documentos, porque dice, no, vaya a uno a saber en manos de quién puede Delicado. caer esto, lo que sea. ¿Te has encontrado con ese tipo de paranoia? Hoy decía yo sí, paranoia, sí. aunque yo le contaba que hace muchos años un día agarré a martillazos un teléfono porque decía, ay, no sé, mirá si me pueden espiar, yo qué sé. Sí, tal cual. Esas cuestiones. Me pasa mucho, no tanto con la gente que, no sé, que tiene su celular, pero sino capaz que con profesionales o con empresas que me dicen cómo tratás el Yo tengo tema del información de disco duro, otros. Claro. Exacto, todo eso. Entonces ahí básicamente la respuesta es, lo primero que tengo que ver es si el disco duro me sirve o no. ¿Tá? Si el disco duro se puede usar en otra máquina o en esa misma máquina, ahí lo que se hace es se formatea totalmente el disco y el disco queda como nuevo. Y ahí se reinstala el sistema operativo. Prácticamente es casi imposible sacar algo de ahí. Y en el caso de que no sirva ya más, lo que se hace es se desguaza totalmente el disco duro y los discos, que son donde se guarda la información, se rompen. Y eso todo se va a la empresa de reciclado directo. Así que tranquilos todos. Pueden donar perfectamente, pueden llamar a Joaquín para donar entonces los aparatos que tengan, que no va a pasar nada. Joaquín, una última así del estribo. El tema de los papeles, si sos escribano, yo me doy cuenta que con todo esto que te preocupa tanto el medio ambiente, te debe poner muy nervioso todo el papeleo que tenés que hacer, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Cuando tú decías el tema de las impresoras para los escribanos es todo un tema, ¿no? Imprimir una escritura o algo siempre te genera cierto nervio y ahí es cuando la impresora decide fallar mágicamente. Y es cuestión de paciencia, tranquilidad y nada, calma. Hay que sacarle los papeles a los escribanos también, Sí. como él, que si no sería una buena idea, complicado. totalmente. Joaquín, fue un placer por favor, conocerte muchas y gracias. ya saben que tienen que buscarte a través de las redes Sí, a sociales. través de redes. ¿Cómo son las cuentas? Si buscan en tanto Facebook, Instagram o Twitter, CAS Uruguay. Mira, los tenemos acá en nuestro Zócalo, @CASUruguay. Exacto. Buscan ahí y ahí les va a aparecer. Gran obra tenés por Totalmente. delante. Muchísimas gracias por No, hacerla. por favor, Te ustedes lo agradecemos por los uruguayos. invitarme por acá. Muchísimas gracias. Bueno, vale.